Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. En esta presentación se va a hablar acerca de la lectura 24 del curso de Química del MIT, que trata el tema de la segunda parte de la titulación ácido-base. Pero primero hablaremos acerca de las reacciones entre un ácido y una base. Estas reacciones son del tipo redox y suelen ser llamadas reacciones de neutralización. Y en una disolución acuosa se pueden ver de la siguiente manera, en donde las moléculas se separan en sus iones y son estos los que terminan reaccionando. Ahora, en la misma imagen, centrémonos tan solo en la primera reacción, en donde vemos la disociación del ácido clorhídrico. Vemos de que en los reactantes, la sustancia que contiene el cloro actúa como ácido, y en los productos, la sustancia que contiene el cloro actúa como una base. ¿Esto qué quiere decir? De que el ácido clorhídrico ha formado una base, y esta base recibe el nombre de base conjugada, formada por el ácido clorhídrico. Ocurre un caso análogo con el agua, la cual termina comportándose como ácido a pesar de que en la reacción actuó como una base. También necesitamos saber acerca de los ácidos y las bases, que se separan en dos categorías: los ácidos y bases fuertes, los cuales son los que se disocian completamente en el agua, y aquellos que lo hacen de manera limitada son llamados ácidos y bases débiles. La expresión del equilibrio para esta ionización se denota como K sub A, que es la constante de ionización de un ácido, y se suele hallar de la segunda manera con la segunda reacción, que es la disociación directa de un ácido monoprótico con elemento A en sus iones H y A, y el valor de K sub A se halla como el producto de las concentraciones de H y A sobre la concentración del ácido monoprótico HA. Luego tenemos al pKa, que es una magnitud que indica la tendencia de una molécula a disociarse en una solución acuosa y se define como el opuesto del logaritmo de la constante de acidez. Un ácido será más fuerte cuanto menor sea su pKa, en cambio una base más fuerte será la que tenga un mayor pKa. Es más usado que la constante de acidez porque es más sencillo trabajar con los valores que arroja el pKa. Sin embargo, el pKa tiene una relevancia mucho mayor y eso lo podremos apreciar en la presentación más adelante. Finalmente, tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es una expresión utilizada a la hora de calcular el pH de una disolución reguladora Taylor, la cual se caracteriza por ser una mezcla de concentraciones altas de un ácido y su base conjugada, las cuales mantienen estable su pH si uno añade pequeñas cantidades de ácidos fuertes o bases. En esta ecuación vemos de que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la sal formada por la reacción sobre la concentración del ácido en los reactantes. Y tenemos un caso análogo con la obtención del pOH. Nuevamente tenemos aquí el punto S va a ser nuestro punto de equivalencia, que es donde se ha agregado todos los moles de su base fuerte que necesita para convertir todos los moles que tenía del ácido débil en su base conjugada. Entonces, si tenemos este tipo de problema, el que es una base fuerte titulando un ácido débil, el pH será mayor que 7 en este punto de equivalencia. Como vemos aquí, una pequeña flecha hacia arriba indicando que va a ser mayor que 7. Ahora, sabemos que el pH depende de la propiedad de la sal que se forma en el punto de equivalencia, y eso es lo que tenemos aquí: un ácido débil con una base fuerte en el que obtendremos sal y agua, pero esta sal va a tener propiedades básicas, ya que los elementos del grupo 1 no tienen ningún efecto sobre el pH. Entonces el sodio no tiene ningún efecto sobre el pH, pero el ion HCO2 es una base conjugada de un ácido débil. Es una base débil en sí misma, entonces esto va a ser básico, y es por ello que el pH va a ser mayor que 7. Ahora, ¿cómo calcularemos el pH? Para saber esto, primero debemos saber qué volumen de esa base fuerte necesitamos agregar para alcanzar el punto de equivalencia. Al principio teníamos 2.5 por 10 a la menos 3 moles del ácido débil. Esto significa que el punto de equivalencia vamos a formar esa cantidad de moles de base conjugada. Y eso también significa que para hacer eso debemos sumar esa cantidad de moles de la base fuerte. Conocemos la concentración en la base fuerte, que es 0,15 molar. Entonces podemos calcular el volumen que necesitamos, es de 16.7 mililitros. Ahora, el volumen total para llegar al punto de equivalencia fue de 25 mililitros, más los 16.74 mililitros, que en total tendríamos 41.7 mililitros. Ahora, para hallar la molaridad del ion HCO2, dividimos esa cantidad de moles del ion, que es 2.5 por 10 a la menos 3, entre el volumen total que habíamos hallado anteriormente, obteniendo así 0,0600 molar del ion HCO2.
Ahora hemos convertido todo el ácido débil que teníamos en su base conjugada porque agregamos suficientes moles de ácido fuerte. Entonces, en el punto de equivalencia, todo lo que tenemos es la base débil. Ahora, este es un problema de base y agua, y es así como escribimos nuestra siguiente reacción, en el que tenemos base más agua yendo al conjugado ácido más hidróxido. Ahora, en esta expresión, la molaridad inicial en el ion es 0,0600, como lo habíamos hallado hace un momento, pero en el caso del ácido conjugado y del electróxido no hay nada, porque inicialmente no hay molaridad inicial. Y la variación molar en ambos casos va a ser de X. Menos X en el caso del ion, ya que vamos a quitarle, va a disminuir la molaridad inicial que teníamos, pero va a aumentar la molaridad en el caso del ácido conjugado y del hidróxido, a la misma proporción de sus coeficientes, que sería de 1 en cada caso, obteniendo una molaridad en el equilibrio total de 0.0600 menos X y de X para el ácido conjugado y el hidróxido. Y podemos usar el K sub B para resolver el problema. En este caso, el K sub B va a tener un valor de 5.6 por 10 a la menos 11. Esto será igual a X al cuadrado entre 0.0600 menos X. Entonces se puede notar que es una base débil en este caso, pero sabiendo que el X es muy pequeño en comparación con 0.0600, el valor de X será casi nulo en el denominador. Es por ello que X sería igual a 1,83 por 10 a la menos 6 molar. Por eso tenemos que recordar que X son las concentraciones de iones de hidróxido. Ahora, calculando, obtenemos que el pOH de esa solución es de 5.74. A partir del pOH podemos calcular el pH, sabiendo que la suma de ambos es igual a 14. Con ello, sabiendo que el pOH es igual a 5.74, entonces nuestro pH sería igual a 8.26, que es mayor que 7, que como lo mencionamos al principio, dada la titulación de una base fuerte con un ácido débil, el pH tiene que ser mayor que 7. Ahora, en el punto E, vamos a pensar en el problema, el que está más allá del punto de equivalencia. Es decir, se está en un volumen más allá del volumen necesario para llegar al punto de equivalencia, y en este punto se tiene la base conjugada en solución, pero se está agregando mucha base concentrada de hidróxido de sodio a esa solución. Por lo tanto, la cantidad de base conjugada que tiene allí realmente ya no contribuirá al pH, no en comparación con el cambio de pH que se producirá al poner una base extra fuerte en la solución. Entonces el pH realmente estará determinado por la cantidad de exceso en cualquier OH tenga. Así vemos que se pasa 5 mililitros del punto de equivalencia. Y ahora, para hallar los moles de exceso del OH, multiplicaremos ese volumen en exceso por la concentración, que sería de 0.15 molar, obteniendo así 7.5 por 10 a la menos 4 moles del exceso de OH. Ahora, si dividimos esos moles en exceso por el volumen en total, que serían los 5 mililitros en exceso más los 25 mililitros que teníamos inicialmente y los 16.7 mililitros que usamos, hallaremos la concentración en exceso del OH, que sería de 0,016 molar. Ahora, recordando el 0.0000183 molar del OH de base débil, se puede hallar el pOH, obteniendo así 1.79, y como en el caso anterior, haciendo la suma del pOH más el pH, obtendremos el pH, que es igual a 12.21, que es mucho mayor en el caso anterior, que nos daba también mayor a 7. En ambos casos se trata de una base, pero en este caso el volumen ya no es igual al volumen en equilibrio, sino un exceso que no va a contribuir en esa solución. Ahora, en estos dos casos, como se podrá ver, hemos usado la constante K sub B y la suma de pOH más pH, más no hemos usado la ecuación de Hasselbalch. Ahora, pasando a otro punto, analizaremos y veremos la importancia de los pKa. En el video de Samuel indica que ha creado una herramienta para distinguir y resaltar ciertas proteínas del resto, para saber dónde se encuentran y qué están haciendo. Pero hay un inconveniente, y es que todas las células que se observan son transparentes cuando las miras por un microscopio. Así que él usó una enzima para que se una con una molécula orgánica y que obtengamos una salida fluorescente cada vez que alumbremos con un láser. El pH de las células normalmente se encuentra entre 7.2 y 7.5, lo cual es saludable para ellas. Si el pH sale de estos rangos, empiezan a comportarse anormalmente.
Pero ocurrió un problema en la sonda, y es que la sonda usada por Samuel tuvo un valor de pKa de 7.5. En este rango cualquier tipo de especie es mitad protonada y mitad desprotonada, mientras que la sonda necesita ser desprotonada y necesita estar en algún tipo de solución básica en comparación de su pKa para que ésta brille. Si el pK de la molécula fluorescente y el pH de las células es el mismo, eso significa que está mitad protonada y mitad desprotonada. Eso representa un gran problema para nuestro etiquetado, ya que al estar en el punto medio, eso significa que tenemos 50% de eficiencia. No se puede obtener más de la mitad de las moléculas brillaran. La solución fue sencilla, ya que solo requería que cambiaran el pK de la sonda, por lo que cambiaron la molécula a una muy similar pero con un pKa de 3.5, mucho más bajo que el original. Esto nos permitirá trabajar con los pHs neutrales y los pHs fisiológicos y todavía ser muy brillante y estar completamente desprotonada. Esto puede servir ya que muchas enfermedades son causadas por mutaciones que cambian por donde las proteínas van, las bloquea en un compartimento específico o las coloca en lugares innecesarios. Esto se podría usar para etiquetar proteínas y descubrir dónde se encuentran, observar las células enfermas, y esto se podría implementar para crear nuevas terapias. Observaciones. Si el pH es igual al pKa, entonces solo se llega al 50% de eficiencia. Si el pH es mucho mayor al pKa, entonces se obtienen unas especies desprotonadas más brillantes, o sea, una eficiencia mayor al 50%. Si el pH es menor que el pKa, entonces se obtienen más especies desprotonadas y una eficiencia menor al 50%. Con esto damos final a la exposición. Muchas gracias.